Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Sebastián Botello Serra, estudiante de licenciatura en Biología. En esta oportunidad presentaré la experiencia desarrollada durante mi práctica pedagógica en el Instituto Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja. A lo largo de este proceso tuve la oportunidad de acercarme a la realidad escolar, observar diferentes dinámicas educativas y fortalecer mi formación profesional a través de la reflexión y el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Mi práctica pedagógica fue desarrollada en el Instituto Técnico Superior Industrial de Barranca Bermeja, específicamente con estudiantes de grado sexto. El grupo intervenido estuvo conformado por 30 estudiantes con edades entre los 10 y 12 años. La institución es de carácter oficial y desarrolla su labor educativa dentro de una modalidad académica. Esta experiencia me permitió observar de manera directa las dinámicas del aula, conocer las características de los estudiantes y comprender cómo se desarrollan los procesos educativos dentro del contexto escolar real. El Instituto Técnico Superior Industrial se encuentra inmerso en un contexto social y cultural diverso, ya que recibe estudiantes provenientes de diferentes sectores de la ciudad y de distintos entornos familiares y económicos. Esta diversidad se refleja constantemente en las dinámicas del aula, en los intereses de los estudiantes y en las distintas formas de participación y aprendizaje. Además, la institución se ubica en una ciudad históricamente relacionada con las actividades petroleras, industrial y comercial del Magdalena Medio, aspecto que influye directamente en su identidad y su propuesta formativa. El modelo pedagógico de la institución se fundamenta principalmente en una perspectiva constructivista. Desde este enfoque, el estudiante es considerado protagonista de su proceso de aprendizaje y participa activamente en la construcción del conocimiento. La institución promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la resolución de problemas, articulando permanentemente la teoría y la práctica. Asimismo, busca formar estudiantes capaces de comprender su realidad y aplicar sus conocimientos en diferentes contextos. El PEI está orientado hacia una formación integral con énfasis en los componentes técnicos, científicos y humanos. La institución busca fortalecer competencias relacionadas con la investigación, la innovación, la tecnología y el desarrollo de habilidades prácticas que permitan responder a las necesidades del entorno. De igual manera, promueve valores como el respeto, la responsabilidad, la participación y el compromiso social. El manual de convivencia tiene un enfoque principalmente formativo, orientado al fortalecimiento de valores y el desarrollo de relaciones basadas en el respeto y la responsabilidad. Dentro de sus principios se promueve la tolerancia, el diálogo, la participación y la resolución pacífica de conflictos. Además, busca que los estudiantes comprendan la importancia de asumir sus derechos y deberes dentro de la comunidad educativa. En cuanto a los aspectos académicos, los procesos observados se encontraban orientados por los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para el área de ciencias naturales. Estos lineamientos buscan fortalecer habilidades relacionadas con la observación, la interpretación de fenómenos naturales, la formulación de preguntas, el análisis de información científica y la comprensión de las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Durante el desarrollo de la práctica fue posible identificar diversos principios pedagógicos que orientaban el proceso de enseñanza y el aprendizaje dentro del aula. En primer lugar, se evidenció una clara intención de promover una comprensión profunda de los contenidos científicos. Las explicaciones realizadas por el docente se desarrollaban de manera organizada y progresiva, permitiendo que los estudiantes relacionaran los nuevos conocimientos con aprendizajes previos y construyeran una comprensión cada vez más sólida de los temas trabajados. También fue posible observar el fortalecimiento del pensamiento analítico y la capacidad del razonamiento. Durante las clases los estudiantes eran constantemente motivados a reflexionar, formular hipótesis, analizar situaciones y construir explicaciones propias sobre los fenómenos estudiados, favoreciendo una participación activa dentro del proceso de aprendizaje. Otro aspecto importante fue la aplicación de práctica del conocimiento. Las explicaciones teóricas eran complementadas mediante talleres, ejercicios y actividades de análisis que permitían a los estudiantes utilizar los conceptos aprendidos en situaciones concretas, fortaleciendo así la comprensión y la apropiación de los contenidos. De igual manera se promovía la autonomía y la responsabilidad académica. Los estudiantes asumían con compromiso la realización de actividades, consultas y ejercicios, comprendiendo la importancia de participar activamente en su propio proceso formativo. En cuanto a los principios didácticos, pues en primer lugar, las clases se desarrollaban siguiendo una organización secuencial y progresiva. Los contenidos eran presentados desde conceptos básicos hasta temas más complejos, permitiendo que los estudiantes construyeran sus conocimientos paso a paso y comprendieran con mayor facilidad cada tema trabajado. Otro aspecto muy visible fue el uso constante de ejemplos y situaciones cercanas a la realidad de los estudiantes. El docente relacionaba los conceptos científicos con experiencias cotidianas,
comparaciones y situaciones conocidas, lo que facilitaba la comprensión hacia los contenidos que resultaran más significativos para el grupo. También se destacó la utilización de la pregunta como recurso didáctico. Durante las clases se formulaban preguntas de manera frecuente para promover la reflexión, mantener la atención y estimular la participación. Esto generaba un ambiente dinámico en el que los estudiantes se involucraban activamente en la construcción de las respuestas. De igual manera, las actividades de aplicación tenían un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza. Los talleres, ejercicios y actividades de análisis permitían que los estudiantes pusieran en práctica los conocimientos adquiridos, fortalecieran su comprensión y resolvieran dudas a través de la experiencia directa. Además, fue posible observar una combinación equilibrada entre trabajo individual y trabajo colaborativo. Algunas actividades favorecían la reflexión personal, mientras que otras promovían el intercambio de ideas y la construcción conjunta de conocimiento. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, se buscaba que los estudiantes comprendieran los conceptos fundamentales de las ciencias naturales, desarrollaran habilidades de observación, análisis e interpretación de fenómenos naturales, y fortalecieran competencias relacionadas con la argumentación, la participación y el pensamiento crítico. Además, se promovían valores como la responsabilidad, la autonomía y el trabajo colaborativo dentro del aula. Respecto a los contenidos abordados, se trabajaron temas relacionados con las características y clasificación de los seres vivos, la organización biológica desde la cédula hasta los sistemas de los órganos, las relaciones entre los organismos y el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y algunos conceptos básicos sobre la materia, energía y fenómenos naturales. Estos contenidos permitían fortalecer la comprensión científica del entorno y desarrollar capacidades de análisis e interpretación. Para alcanzar estos aprendizajes, el docente implementaba diferentes estrategias didácticas. Entre ellas se destacaban las explicaciones teóricas organizadas de manera progresiva, el uso de preguntas orientadoras, los talleres individuales y grupales, las actividades de aplicación, los espacios de diálogo y la constante retroalimentación. En cuanto a los recursos didácticos, se utilizaron principalmente el tablero, los cuadernos, guías y talleres impresos, materiales de apoyo bibliográfico, preguntas orientadoras y en algunas ocasiones recursos audiovisuales que complementaban las explicaciones desarrolladas en clase. Por otra parte, la evaluación se realizaba de manera continua, teniendo en cuenta aspectos como la participación, la comprensión de los contenidos y el desarrollo de actividades, la capacidad de argumentación, la responsabilidad académica y la aplicación de los conocimientos en diferentes situaciones de aprendizaje. A medida que avanzó la práctica, fui comprendiendo que mi papel dentro de la institución iba mucho más allá de observar clases. Lo que inicialmente era un proceso de familiarización con el aula y con las dinámicas del grupo, se fue transformando en una experiencia de reflexión constante sobre todo lo que ocurría dentro del contexto escolar. Una de las principales enseñanzas que me dejó este proceso fue comprender la complejidad de la labor docente. Antes de vivir esta experiencia era fácil pensar que la enseñanza se centraba principalmente en explicar contenidos. Sin embargo, pude observar que detrás de cada clase existen múltiples decisiones relacionadas con la planificación, la organización, la comunicación y la atención a las necesidades de los estudiantes. Además, la práctica fortaleció significativamente mi capacidad de observación y análisis. Poco a poco comencé a identificar diferencias en los ritmos de aprendizaje, las formas de participación y las respuestas que los estudiantes tenían frente a las estrategias implementadas por el docente. Esto me permitió comprender que cada grupo posee características propias y que cada estudiante construye su aprendizaje de manera diferente. Otro aspecto importante fue el fortalecimiento gradual de mi confianza dentro del contexto escolar. Aunque al inicio experimenté cierta inseguridad, con el paso de la semana fui sintiéndome cada vez más cómodo dentro de la institución. La interacción con los estudiantes y el acompañamiento del docente tutor contribuyeron a que desarrollara una mayor seguridad frente a los desafíos propios del aula. En general, esta experiencia estuvo marcada por una actitud constante de aprendizaje y reflexión. Más allá de los conocimientos pedagógicos adquiridos, la práctica me permitió construir una visión más amplia y realista de lo que significa ser docente, reafirmando la importancia de la formación continua, la autocrítica y el compromiso permanente con el mejoramiento profesional. A ver, entre las principales fortalezas destaco mi disposición para integrarme al contexto escolar y mantener una actitud abierta al aprendizaje. Desde el inicio procuré involucrarme activamente en las dinámicas del aula, observar con atención el trabajo del docente titular y aprovechar cada experiencia como una oportunidad de crecimiento profesional. Además, fui desarrollando una capacidad de observación que me permitió comprender mejor las dinámicas del grupo, los procesos de aprendizaje y las formas de participación de los estudiantes. Otra fortaleza importante fue la capacidad de reflexión. Constantemente intenté analizar las situaciones observadas, comprender las decisiones pedagógicas del docente y relacionar la experiencia práctica con los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria.
Esto permitió que la práctica se convirtiera en un verdadero espacio de aprendizaje y construcción profesional. Sin embargo, también identifiqué aspectos que representan oportunidades de mejora. Uno de ellos es la necesidad de seguir fortaleciendo mi seguridad al asumir un papel más activo frente al grupo. Aunque con el tiempo fui ganando confianza, comprendí que al dirigir la clase y asumir mayores responsabilidades requiere experiencia y práctica constante. Además, reconocí la importancia de continuar ampliando mis conocimientos sobre estrategias didácticas y atención a la diversidad. Las diferencias en los ritmos, intereses y formas de aprendizaje de los estudiantes evidencian la necesidad de contar con herramientas pedagógicas variadas que permitan responder adecuadamente a las necesidades de todos. En cuanto a los referentes teóricos, pues en primer lugar muchas de las dinámicas desarrolladas en clase reflejaban los planteamientos de David Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Los contenidos eran presentados de manera secuencial y conectados con conocimientos previos, permitiendo que los estudiantes relacionaran las nuevas ideas con aprendizajes ya construidos. Esto se evidenciaba cuando utilizaban conceptos vistos anteriormente para responder preguntas o explicar fenómenos científicos. También fue posible identificar elementos del constructivismo propuesto por Jean Piaget. Durante las clases, los estudiantes no se limitaban a memorizar información, sino que participaban activamente formulando hipótesis, analizando situaciones y construyendo sus propias explicaciones. Además, las actividades de aplicación realizadas después de las explicaciones teóricas permitían fortalecer la comprensión de los contenidos. A través de los talleres, ejercicios y situaciones problemáticas, los estudiantes podían poner en práctica lo aprendido y comprender la utilidad de los conceptos en contextos concretos. En general, la práctica permitió observar cómo diferentes estrategias pedagógicas favorecían un aprendizaje más participativo, reflexivo y significativo, evidenciando la relación entre los referentes teóricos estudiados y las dinámicas reales que se desarrollan dentro del aula. De hecho, una de las reflexiones más importantes que me dejó la práctica estuvo relacionada con la gestión del aula. A través de las observaciones pude comprender que gestionar un grupo va mucho más allá que mantener simplemente la disciplina. También implica organizar las actividades, administrar adecuadamente el tiempo y generar un ambiente que favorezca la participación y el aprendizaje de los estudiantes. En este caso fue posible observar una aula caracterizada por el respeto, el orden y la participación activa. Otro aspecto significativo fue la comunicación. Durante las clases se evidenció que la forma en la que el docente transmite la información influye directamente en la comprensión de los estudiantes. La claridad de las explicaciones, la disposición para responder preguntas y la capacidad de escuchar al grupo contribuían a crear un ambiente de confianza que facilitaba la participación y el intercambio de ideas. Respecto a la evaluación, comprendí que esta no se limita únicamente a asignar calificaciones a lo largo de las clases. Se utilizan preguntas, talleres, actividades de seguimiento que permitían identificar avances, detectar dificultades y ofrecer la alimentación constante. Esto permitía que la evaluación se convirtiera en una herramienta para acompañar y fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, la práctica permitió reflexionar sobre el aprendizaje como un proceso integral. Más allá de la adquisición de conocimientos, fue posible observar la importancia de aspectos como la responsabilidad, la participación, la convivencia y el compromiso académico. Esta experiencia me permitió comprender que el aprendizaje se construye no solo a través de los contenidos, sino también mediante las relaciones, experiencias e interacciones que se desarrollan dentro del aula.